Buenas noches, doctora. Lo que he podido investigar es que la intoxicación por monóxido de carbono sucede cuando se acumula monóxido de carbono en el torrente sanguíneo. Cuando hay demasiado monóxido de carbono en el aire, el cuerpo reemplaza el oxígeno en los glóbulos rojos con monóxido de carbono. Esto puede generar un daño grave en el tejido o incluso la muerte. El monóxido de carbono es un gas incoloro insípido producido mediante la combustión de gasolina, madera, propano, carbón y otros combustibles. Los síntomas los síntomas de la intoxicación son el dolor de cabeza, la debilidad, los mareos, las náuseas o vómitos y también la falta de aire. Ah, gracias, Kevin. Rocío, adelante, Rocío. Doctora, buenas noches. Les voy a hablar un poquito del kernicterus, que es la lesión encefálica causada por el depósito de bilirrubina no conjugada en los ganglios basales y los núcleos del tronco encefálico. Y normalmente la bilirrubina unida a albúmina sérica permanece en el espacio intravascular. Ya. Perfecto, Rocío. Ya. ¿Alguien más quiere participar? A ver, vamos a revisar. No hay nadie más. Ya. ¿Cuáles son los tipos de ictericia? ¿Cuáles son los tipos de ictericia? A ver, lo que llevamos la anterior clase como último tema fue la ictericia, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de ictericia y con qué tipo de bilirrubina se relacionan? Está fácil, ¿verdad? Licen es la ictericia prehepática. Perdón por no ser de mi cámara, Licen, es que recién he vuelto de la universidad. Ya. Está la ictericia prehepática, la ictericia hepática y la ictericia posthepática. Ya, perfecto, Erika. ¿Y con qué tipo de bilirrubina se relaciona la prehepática, por ejemplo? ¿Cuál está elevada o cómo es la alteración en la prehepática? ¿Están alteradas las bilirrubinas? ¿La fosfatasa alcalina? No hay más. Ya, vamos a ir repasando más, chicos, ya los temas anteriores. Este fin de semana ya les voy a subir una tarea que es la tarea personal, ¿de acuerdo? Para ir comenzando a evaluar, para que no se les acumule al final, que va a ser en foro, ¿de acuerdo? Es sobre los 10 puntos. Lo voy a subir para que ustedes tengan en cuenta este mismo fin de semana, jueves o viernes, para que ustedes tengan el tiempo más. Cuando terminemos respiratorio, vamos a estar dando el primer parcial. Primer parcial que va a entrar todo lo que estamos avanzando hasta sistema respiratorio. El sistema respiratorio lo vamos a terminar las siguientes semanas. Son 3 clases de sistema respiratorio. ¿De acuerdo? Entonces, no lo dejen, chicos. Vamos repasando, vamos. Fíjense que el avance está siendo correlativo, ¿ya? Desde hematopoiesis, desde qué es la fisiología, hematopoiesis, hemólisis, ¿ya? Cómo se degrada la bilirrubina, perdón, la hemoglobina, termina en bilirrubina, por dónde se excreta la bilirrubina, qué causa cuando se eleva la bilirrubina, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la otra parte de los componentes de los elementos formes. Ustedes saben que la sangre, pues, está dividida, ¿ya? Es decir, está compuesta por los elementos formes, que van a ser las células sanguíneas,
que son eritrocitos, que ya lo describimos, desde su eritropoiesis, desde su formación hasta su eliminación, que termina en bilirrubina, ¿verdad? Vamos a ver glóbulos blancos y las plaquetas, ¿de acuerdo? Por otra parte, las plasmas y las proteínas plasmáticas que ya están dentro del plasma, que están circulando dentro del plasma, ya la vimos como proteínas plasmáticas, recuerden, ¿verdad? Albúminas, globulinas y fibrinos como las principales proteínas plasmáticas y cada una con sus diferentes funciones. Entonces, el día de hoy, continuando con esa misma hermenéutica, vamos a ver lo que son los leucocitos, que son la otra parte, otro componente de los elementos formes. Y posteriormente las plaquetas, que con eso terminaríamos prácticamente lo que son los componentes de los elementos formes. ¿De acuerdo? Voy a compartir pantalla entonces. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Sí, dicen. Sí, ya. Perfecto, entonces vamos con... Vamos a poner a un lado esto. Vamos a ver que los leucocitos dentro del Guyton, ustedes lo van a encontrar en el capítulo 33, ¿de acuerdo? ¿Cuáles van a ser los objetivos para esta clase? Primero, analizar el proceso de formación de los glóbulos blancos y la plaquetogénesis, es decir, la formación de las plaquetas, describir los valores de referencia de los glóbulos blancos según las diferentes formas, que hay una fórmula absoluta y una fórmula relativa, y las funciones específicas de los leucocitos, los linfocitos y las plaquetas, más su importancia clínica, ¿de acuerdo? Entonces, hoy nos abocamos a los leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? Primero, son células que forman parte de la sangre, de los elementos formes de la sangre, son unidades móviles, ¿ya? Células móviles del sistema protector del cuerpo. ¿Por qué decimos del sistema protector del cuerpo? Porque ustedes se van a dar cuenta en sus funciones de cada uno de los leucocitos van a tener una determinada función. Función que va a ser siempre de proteger a nuestro organismo, ¿ya? ¿Se forman? ¿Dónde se van a formar? Igual que los eritrocitos se forman en la médula ósea, ¿ya? Y en parte en los ganglios linfáticos. Y después de su formación, ¿dónde se transportan? Por el torrente sanguíneo, ¿ya? Hacia las diferentes partes del cuerpo. Es decir, están como circulantes en la sangre y van a llegar hasta la última célula de nuestro organismo. ¿Cuál es el proceso de formación de los glóbulos blancos? Ya habíamos visto anteriormente hematopoiesis, ¿verdad? ¿Qué era hematopoiesis? La formación nueva de la sangre. Dentro de esos, las células sanguíneas. Entonces, habíamos visto también que había una unidad formadora de colonias, una célula madre, de donde se originaban la serie de los eritrocitos, la serie de los mielocitos, la serie de los monocitos y la serie de las plaquetas, ¿verdad? Entonces, los leucocitos ya van a ser parte ya del mieloblasto, ya que se va a multiplicar y va a dar lugar a los diferentes tipos de leucocitos. Acá vemos esta imagen, ¿de acuerdo? Esta va a ser la célula madre pluripotencial, que donde va a dar origen a dos unidades formadoras de colonias. La primera unidad formadora de colonia va a ser de la línea de los linfocitos, que va a dar origen a los linfocitos T y a los linfocitos B. Es decir, su célula madura de la unidad formadora de colonias de la serie de los linfocitos van a terminar siendo los linfocitos T, linfocitos B, que generalmente se activan ya ante una respuesta viral y ante una respuesta de neoplasias de cáncer, ¿de acuerdo? Y la otra serie que da una unidad formadora de colonia de los GEMS, ¿ya? De la célula pluripotencial, va a dar origen a las células diferenciadas de la línea eritroide, que va a dar origen a los eritrocitos, que ya lo vimos en la anterior clase,
también de los megacariocitos o de las plaquetas, de la línea de los basófilos, de la línea de los eosinófilos, cada uno de estos tienen diferentes funciones, ¿de acuerdo? Y de la línea de los monocitos, ¿de acuerdo? Monocito que al final va a terminar en macrófago. Macrófago, célula capaz de fagocitar todos los cuerpos extraños que entran a nuestro organismo. ¿De acuerdo? Entonces, acabamos de nuevo la misma imagen, ¿ya? Pero más sencilla. Entonces, de la formación de la célula pluripotencial va a dar origen a la unidad formadora de colonias de la línea de los mieloblastos, de los mielocitos y del monoblasto. Mieloblasto que va a dar origen por diferentes, va a pasar por diferentes transformaciones como promielocito, mielocito y demás, y finalmente se va a transformar en eosinófilo, ¿ya? Eosinófilo inmaduro y finalmente eosinófilo maduro, ¿ya? Este eosinófilo maduro va a ser capaz de responder ante infecciones parasitarias e infecciones de alergia, de anafilaxia, ¿de acuerdo? El metamielocito va a dar origen a los neutrófilos. Los neutrófilos son los principales glóbulos blancos que van a responder ante una infección bacteriana. Y los basófilos, ¿ya? Un basófilo maduro, que va a responder ante los procesos anafilácticos y de las alergias, ¿de acuerdo? Tenemos la otra línea, que va a ser la línea de los monoblastos, que finalmente va a terminar en los monocitos, y estos monocitos que van a terminar como células, su célula madura va a ser el macrófago. Célula inmadura, también capaz de fagocitar el monocito, y ya el macrófago, que va a ser una célula madura, que tiene la gran capacidad de fagocitar, de atrapar, de englobar todas las sustancias extrañas. Por otro lado, también tenemos al megacardioblasto que va a dar origen al megacariocito y finalmente la fragmentación de esta célula ya va a dar origen a las plaquetas. Recuerden que las plaquetas son fragmentos celulares que son anucleados porque en el megacariocito ya pierde su núcleo. Y la otra célula es la línea de los linfocitos, ¿verdad? Célula madre linfoide, linfoblasto, que siguen siendo células inmaduras, y finalmente el linfocito B y linfocito T, con su célula plasmática. Toda esta serie de los linfocitos les había dicho que responden ante infecciones virales, infecciones o invasiones neoplásicas en el cáncer, ¿ya? Y van a ser también de responder ante la inmunidad, ¿ya? Más adelante vamos a ver el tema de la inmunidad el día viernes, ¿ya? El linfocito T y el linfocito B están determinando también la inmunidad de cada persona, es decir, la capacidad de cómo responde una persona ante una agresión externa, ¿ya? Y esta línea de los eritroides, pues ya lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces, una célula madre progenitora y precursora, que se le denomina la célula progenitora, ¿ya? Son unipotenciales, forman una sola línea celular, ¿ya? Tiene actividad mitótica, depende mucho de los factores hematopoyéticos, es decir, por alguna razón este organismo necesita más eritrocitos porque se está viendo afectado, porque está llegando hipoxia tisular, es decir, no está llegando suficiente oxígeno a la sangre, por lo tanto, esta célula progenitora asume que faltan eritrocitos. ¿Para qué? Para llenarse de hemoglobina y captar más oxígeno y llevar. Entonces, depende mucho de los factores hematopoyéticos específicos de cada célula. Lo mismo, hay una infección bacteriana y esta célula detecta de que le faltan neutrófilos, por ejemplo. Entonces, rápidamente comienza la formación de glóbulos blancos, específicamente de la línea de los mieloblastos, que van a terminar siendo un neutrófilo. Y las células precursoras, se denominan células precursoras, que proceden ya o que derivan de las células progenitoras y no son capaces de renovarse por sí mismas, es decir,
Sufren división y diferenciación, ya que va a dar origen a un solo clon celular, es decir, esta célula precursora, ya, o unidad formadora de colonia, también, como lo hemos visto en la imagen, ¿de acuerdo? Va a diferenciarse, pero dentro de la misma línea celular, es decir, si viene de los mieloblastos, no puede convertirse en monoblastos. Si viene de la línea de los monoblastos, no puede terminar como un megacariocito o como una plaqueta. A eso se refiere, ¿de acuerdo? Acá está, de la granulopoiesis. De la granulopoiesis ya se refiere a que la formación de las células que tienen muchos gránulos en su interior. ¿Cuáles son esas células multigranuladas? Ya el eosinófilo, específicamente neutrófilo y el basófilo, es decir, todas las que provienen de la línea del mieloblasto. Ya se llama, por ejemplo, eosinófilo policromatófilo, ¿ya? O granulopoyético, neutrófilo granulopoyético, basófilo y así sucesivamente. Ya con esos nombres lo pueden encontrar en los diferentes libros. Monocitopoiesis quiere decir, poiesis ya es formación nueva, por si acaso, ¿no? El término, ya vamos grabando los términos. Monocitopoiesis, ya, neoformación de monocitos, ya. Son bipotenciales con los neutrófilos, es decir, juntos, tanto como el monocito con los neutrófilos, ya, son una bomba, pues, sobre todo ante la respuesta bacteriana. ¿De acuerdo? Entonces, la línea se convierte desde monoblasto, ¿ya? Promonocito y finalmente monocito, ¿ya? Entonces van a existir 5 diferentes tipos celulares, ¿ya? De la línea de los leucocitos, ¿ya? Los neutrófilos, aquí está con este nombre y este término, fíjense, neutrófilos polimorfonucleares. ¿Por qué? Porque tienen diferente forma, ¿ya? Y son nucleados, es decir, todos presentan núcleos, pero tienen diferente forma. Neutrófilos polimorfonucleares, eosinófilos polimorfonucleares, basófilos polimorfonucleares, monocitos y linfocitos, ¿ya? Cada uno de estas células tienen función específica, que ya les fui mencionando algunas de ellas, ¿verdad? Además de estos 5 tipos celulares, van a existir el último grupo, que se le considera también el último grupo de la defensa, por así decirlo, del organismo, las plaquetas, que son fragmentos y se los considera como un 6º tipo celular sanguíneo, que es el megacariocito, que son las plaquetas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay incremento de los leucocitos, ya por arriba, su valor normal está entre 5.000 y 10.000. Cuando hay un incremento por arriba de esa cifra de los 10.000, ya, se denomina leucocitosis, otro término, a que ustedes se lo puedan estar grabando, ¿de acuerdo? Y cuando existe una disminución de los leucocitos por debajo, ya, de los 5.000, se denomina leucopenia, ¿ya? Ahora, ¿cuándo puede haber, por ejemplo, un incremento de los leucocitos o una disminución de los leucocitos? Puede haber un incremento de los leucocitos y que sea fisiológico, que sea normal. Por ejemplo, en el ejercicio físico incrementan los glóbulos blancos, incrementan las defensas del organismo, por eso se dice siempre, ¿ya?, que al realizar el ejercicio físico, pues vas a aumentar tus defensas. Bueno, ahí está, ya estás aumentando tus glóbulos blancos que van a ser capaces de responder ante cualquier agresión física o interna. Pero el estrés también aumenta los leucocitos. En el embarazo se aumentan los leucocitos y se considera normal. En el recién nacido están cerca de los 17.000, 18.000, incluso hasta 20.000 leucocitos por milímetro cúbico, ¿ya? Y es normal. Esas son las causas fisiológicas, las causas de aumento, de incremento de leucocitos que se considera normal su aumento, ya por arriba de lo normal. Y patológico, ya, cuando se aumenta, ya, los neutrófilos, por ejemplo, se considera que hay
una infección bacteriana. Cuando en el hemograma vemos aumentados los eosinófilos, casi siempre es por una infección de parásitos, ¿ya? O una respuesta de IgE por reacciones alérgicas, pero a causa de parásitos. Cuando se incrementan los linfocitos en este hemograma, pues vamos a decir que estamos ante la presencia de una infección viral. Vean la importancia entonces del hemograma y de saber interpretar todos los parámetros, ya las diferentes líneas celulares con las que están aumentadas o disminuidas o dentro de sus valores de referencia. Ahora, la disminución de leucocitos, habíamos dicho que siempre va a ser, siempre es patológico, ¿de acuerdo? Y se considera, o sea, su término es de leucopenia, ¿ya? ¿Cuándo pueden disminuir los leucocitos? Está con sus defensas bajas, decimos, ¿verdad? Puede deberse a una aplasia medular, es decir, a una disfunción de la médula ósea, por lo tanto no se están formando, no se está dando la formación de la granulopoiesis, ¿ya? De todos los glóbulos blancos. Por radiaciones, aquellas personas que están expuestas constantemente a radiaciones iónicas, es decir, por ejemplo, las personas que están sometidas a quimioterapia, ¿verdad? Las personas que trabajan en estos técnicos de radiografía, por ejemplo, por eso ustedes van a ver siempre que se protegen con algo, porque estas radiaciones sí o sí disminuyen la producción o la génesis de los leucocitos. Hay algunos fármacos que van a ir a deprimir ya la nueva formación de estos glóbulos blancos, como cuáles fármacos, como el cloranfenicol, que ya prácticamente está casi fuera de uso, ya. Los antineoplásicos también disminuyen los leucocitos, ya, porque con el afán de ir a matar la célula cancerosa, pues también va a destruir algunas células de la defensa. La dipirona, el uso indiscriminado y racional de la dipirona o el metamizol disódico, ya que se usa mucho ante un proceso febril, dolores intensos de cabeza, cefaleas y demás, ¿ya? También bajan la formación de los glóbulos blancos o los disminuyen. Los medicamentos para el VIH y la misma enfermedad del VIH, ¿ya? Va a ir a disminuir los leucocitos. Entonces, cuando nosotros solicitamos la realización de un hemograma por la sospecha de alguna infección, pero no sabemos qué infección es. El paciente, por ejemplo, me viene con fiebre, le haces un examen clínico y resulta que no encuentras nada en la garganta, no encuentras nada en el estómago, no sospechas en infección urinaria y demás, tienes que mandar un hemograma, ¿verdad? ¿Para qué? Para orientarte en el diagnóstico. Entonces, si en este resultado de hemograma vemos que los neutrófilos están por encima de lo normal, no, es una infección bacteriana, ¿verdad? Están aumentados más los eosinófilos, sospechamos de una infección parasitaria. Si están aumentados los linfocitos, sospechamos de una infección viral, ¿verdad? Como en el COVID, ¿verdad? Hay una linfocitosis tremenda en el proceso de la misma enfermedad. O cuando, por lo contrario, por ejemplo, ya encontramos de casualidad en este hemograma, en la lectura del hemograma, que hay una leucopenia, 2.000, 3.000 por milímetro cúbico de leucocitos, ya, en la fórmula total, ya, vamos a sospechar de que puede haber algún proceso neoplásico, VIH, o consultamos si ha estado este paciente tomando alguna medicación que pueda haber deprimido la granulopoiesis, ¿verdad? O está en tratamiento para cáncer, ¿verdad? Y de ahí para allá se sigue investigando cuál es la situación que ha llevado a la disminución de los leucocitos. Vamos entonces con la línea de los linfopoiesis. ¿Están ahí, chicos? Respóndanme, por favor. Quiero saber que no se me están durmiendo. Sí, doctora. Sí, doctora, aquí. Ya, perfecto. Vamos entonces con la linfopoiesis. ¿Qué significa poiesis? Habíamos dicho formación nueva, ¿verdad? Linfopoiesis, formación de los linfocitos. Entonces habíamos dicho que de la célula madre pluripotencial
ya salían unidades formadoras de colonias, específicamente 2. Dentro de esas líneas, unidades formadoras de colonias, teníamos la unidad formadora de colonias de la línea de los linfocitos, ¿verdad? Pues de ahí se origina el linfocito, ¿de acuerdo? Como célula madre linfoide, luego se diferencia en linfoblasto, que va a ser un linfocito inmaduro, todavía no tiene actividad celular, ¿ya? Con función específica, quiero decir. Luego de ahí se puede diferenciar en linfocito T y linfocito B, ¿ya? El linfocito B puede actuar como célula plasmática que se va a especializar sobre todo en la respuesta inmunitaria, ya en la respuesta específica inmunitaria. Pero ambos siempre van a estar participando ante una respuesta viral, una respuesta cancerosa, ya en la invasión por células cancerígenas y demás, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí se originan los linfocitos. Entonces, acá tenemos una célula inmadura o un linfocito inmaduro, que va a ser el linfoblasto. Se diferencia en prolinfocito, en linfocito grande, linfocito intermedio y linfocito pequeño. ¿Cómo se va a ver en el laboratorio? De esta manera. Un linfoblasto, fíjense, ya, mucho más basófilo que el linfocito, prolinfocito, ¿de acuerdo? Luego el linfocito grande, el linfocito intermedio y finalmente el linfocito pequeño, pues que ya va a ser el linfocito maduro. ¿Ya están ustedes con histología en laboratorios, chicos? ¿Ya están pudiendo observar estas placas? Ni siquiera No, en teoría dicen. ¿Todavía? Mucho hubiese sido ideal, ¿no? De que la teoría esta se acompañe pues con la práctica en la histología, ¿no? Para que puedan ustedes ir relacionando todo esto. Bueno, ahora entremos entonces con las funciones específicas. ¿Cuáles son las funciones específicas de cada célula de los glóbulos blancos? Les decía que los neutrófilos responden ante una infección bacteriana. Eso no falla, chicos. Ustedes al realizar un hemograma y ven que los neutrófilos están muy elevados, ya van a decir, esto es infección bacteriana, no se vayan por una infección viral. ¿De acuerdo? Eosinófilos funcionan como mediadores de la inflamación o reacciones alérgicas, pero de causa parasitaria. ¿De acuerdo? Basófilos participan en las reacciones alérgicas, sobre todo en las mediadas, las que responden por inmunoglobulinas E. ¿Recuerdan de las globulinas, verdad? Las globulinas que tienen también respuestas inmunitarias de defensa, recuerdan. Bueno, esta inmunoglobulina E, ¿ya? Se incrementa ante una infección, ante una respuesta inmunitaria por alergia, por anafilaxia, ya sea por la simple picadura de una abeja, por ejemplo, ¿ya? Puede ser por una alergia a medicamentos, ¿ya? Puede ser en el proceso asmático, ¿ya? Puede ser también ante una rinitis alérgica. Todas estas patologías, estos estados que les voy nombrando, ¿ya? Están mediados por anafilaxia, es decir, están mediados por respuestas alérgicas. Entonces, ¿a quiénes vamos a encontrar elevados? A los basófilos, ¿de acuerdo? Los mastocitos o células sebáceas contribuyen en el proceso de coagulación, que ya lo vamos a ver más adelante, y los linfocitos, tanto T y B, van a intervenir en el proceso inmunitario, sobre todo los linfocitos B, y ambos ante una respuesta viral, que me falta acá colocar. Los monocitos, ya, cuando son células más maduras, se van a convertir en macrófagos. Macrófago con función específica de fagocitar grandes cantidades de cuerpos extraños. Vamos a ver una imagen de un macrófago. A ver, esta es la imagen de un macrófago que está dentro del sistema retículo endotelial, es decir, dentro del vaso, ¿de acuerdo? Y sale al torrente sanguíneo cuando hay una infección o por una invasión de un cuerpo extraño, por ejemplo, ha entrado una bacteria también, ¿verdad? Los primeros que llegan ahí a fagocitar, a englobar y a digerirlo, son estos macrófagos, ¿de acuerdo? A ver qué teníamos anteriormente. Los fagocitos, les decía que son los leucocitos con actividad fagocítica, ¿ya?
Estos pueden ser los granulocitos del tipo de la línea del monocito, que se va a convertir finalmente en macrófago cuando está circulando él por el torrente sanguíneo. Puede también tener las natural killer, ya que se encuentran en el hígado. Hay macrófagos tisulares, macrófagos de la piel, del tejido celular subcutáneo. Hay histiocitos o células de Langerhans. O sea, en las diferentes regiones del cuerpo, estos macrófagos van a tomar diferente nombre, ¿de acuerdo? Aquellos macrófagos que se encuentran, por ejemplo, en la piel, se les van a llamar células de Langerhans o histiocitos, pero son los mismos macrófagos, ¿de acuerdo? Los macrófagos que se encuentran en el hígado, por ejemplo, se les llaman las células de Kapter, ¿ya? Pero siguen siendo los mismos macrófagos, sino que van tomando otro nombre cuando se encuentran en diferente tejido, ¿de acuerdo? Los macrófagos que están en el cerebro, ya, cuando llegan hasta el cerebro a través del torrente sanguíneo, pues allá se convierten en células de microglía. Solamente cambia el nombre, chicos, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo el mismo macrófago, ¿ya? Entonces, les había dicho que los fagocitos o los monocitos son de la línea de los fagocitos, ¿ya? De los que van a ser capaces de fagocitar, de atrapar y digerir cualquier sustancia extraña. Ahí todas las funciones de los polimorfonucleares, linfocitos y monocitos. ¿Cuáles son las funciones específicas, ya, de esto, de todos los glóbulos blancos, ya? Funciones generales, perdón, las específicas eran las anteriores. Funciones generales de todos los glóbulos blancos, de las diferentes líneas celulares, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, macrófagos y demás, ¿ya? Ya los hemos visto, sus funciones específicas. Pero las funciones generales de todas ellas, cómo se mueven, es así. Primero tienen una función de marginación, luego de quimiotaxis, de diapédesis, y de fagocitosis. ¿Cómo realizan este proceso de marginación? Ante una agresión bacteriana, una agresión externa, ¿ya? Estas células comienzan con un movimiento ameboideo, es decir, comienzan rápidamente a captar, ¿ya? Por una sustancia química, que se llama quimiotaxis, por una sustancia química que detecta ya al cuerpo extraño. Eso hace de que llamen cierto tipo celular, es decir, si ingresa una bacteria, esta va a liberar una sustancia quimiotáctica que va a hacer de que estos neutrófilos comiencen a migrar rápidamente para llegar hasta el lugar donde se encuentra esta bacteria, ¿ya? Entonces, hace el movimiento ameboideo, viaja a través de la sangre por movimiento ameboideo, ya a través de los diferentes pseudópodos, como brazos que tenga, ya, y hasta el lugar donde se encuentra este cuerpo extraño, ya. Quimiotaxis, que es la capacidad de ser atraídos o repelidos de determinada zona, ya, es que este cuerpo extraño, ya, al estar en contacto con el endotelio vascular, ¿de acuerdo? Con el vaso por donde circula el torrente sanguíneo, hace que se secreten diferentes sustancias y de esa manera ya puedan atraer un determinado tipo celular, de acuerdo al cuerpo extraño que haya ingresado al organismo. Esa es la quimiotaxis. La diapédesis es la capacidad para atravesar las paredes capilares y llegar a la zona de lesión, es decir, va a viajar al torrente sanguíneo y si es capaz este leucocito de tratar de llegar, que tiene que atravesar una zona o una pared capilar para poder llegar al sitio de lesión o del cuerpo extraño, pues lo va a hacer. ¿Lo va a hacer mediante qué? Mediante la diapédesis, ¿ya? Y finalmente, cuando llega al sitio de la lesión o al sitio donde se encuentra este cuerpo extraño, pues lo fagocita, lo atrapa, lo digiere, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las funciones generales de cómo actúan todos estos tipos celulares, ¿ya? Formación de las plaquetas. Ahí terminamos, chicos, con la formación de todos los leucocitos, los 5 tipos celulares que ya lo habíamos mencionado. Vamos con la formación de las plaquetas, que es el último tipo celular que se considera el sexto tipo celular del torrente sanguíneo, pero que además es el tercer elemento forme o componente de la sangre, ¿verdad? Como ya habíamos visto en la imagen anterior de la hematopoiesis, ¿ya?
las plaquetas derivaban de la unidad formadora de colonias, ya de la línea de los granulocitos, ¿verdad? De ahí deriva el megacarioblasto, ¿ya? Se diferencia en megacariocito, fíjense que va haciéndose irregularidad su membrana celular, se va fragmentando su núcleo interno y finalmente se convierte en trombocitos, estos trombocitos que van a ser nada más que fragmentos celulares del megacariocito, ¿de acuerdo? Pero que tienen una función bien importante. ¿Cuál es la función de las plaquetas? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la función de las plaquetas, chicos? Parece que no están atentos. Para Eh, el desangro, ayudan a coagular la sangre. Ayudan o participan en la coagulación sanguínea. ¿Quién me habló? Yersinia, bioquímica. Yersinia Abigail Aban, ¿no? Sí, Lisen. Aban, Yersinia. Eso, ya para que estemos atentos en la clase, chicos, despertemos un poquito. Entonces, habíamos dicho que la función principal de las plaquetas es participar en la coagulación sanguínea. En la primera etapa de la coagulación sanguínea, cuando haya una sección vascular, cuando haya un daño tisular y hay riesgo de hemorragia, pues ahí van a correr las plaquetas a formar su tapón plaquetario, que aunque sea débil, ya, posteriormente se van a desencadenar otros factores de la coagulación que van a ir a ayudar. Pero primero los que migran ahí, ya, la coagulación primaria o la hemostasia primaria, son las plaquetas. Entonces dice que participan a la formación del coágulo o en el proceso de la coagulación sanguínea, junto a quién, a qué proteína plasmática, que ya lo habíamos visto anteriormente. el fibrinógeno, El fibrinógeno. ¿Quién me respondió? Dímar Vaquera. Dimar, muy bien. ¿Ya? Junto a la proteína plasmática del fibrinógeno. Y este fibrinógeno lo vamos a ver más adelante que también forma parte de los factores de coagulación, ya que va a ser otro tema. Entonces, formación de las plaquetas derivan del megacarioblasto, megacariocito y la fragmentación, ya, del megacariocito forman los trombocitos, trombocitos que van a ser capaces de coagular la sangre. Vamos entonces, plaquetas o trombocitos son fragmentos citoplasmáticos pequeños, irregulares, que más o menos su vida media de las plaquetas es entre 8 y 12 días. Fíjense, pues tiene que haber gran cantidad de plaquetas para que se renueven constantemente, ¿verdad? Que juegan un papel fundamental en la hemostasia, ¿ya? Y son una fuente natural de factores de crecimiento, ¿no? De reparación tisular, de reparación de los tejidos. Aquí estamos entonces, ya esto es un megacariocito, ya, y la fragmentación de este megacariocito pues va a dar origen a las plaquetas, ¿de acuerdo? Esto es en la parte histológica, ¿no? Si ustedes se van al laboratorio, de esta manera lo van a observar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los valores de estas plaquetas? Los valores de referencia, acá tengo que cambiarlo, ya, perdón, tengo que cambiarlo, no es valor normal, es valor de referencia, ¿de acuerdo? Su valor de referencia de las plaquetas puede ser desde los 150.000 a 400.000 unidades por milímetro cúbico. Ese es el valor normal, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son el significado de los resultados? Ya, si hay una disminución del número de plaquetas, se denomina, ya, es decir, si encontramos 100.000 unidades por milímetro cúbico, por ejemplo, podemos decir que hay trombocitopenia, disminución de las plaquetas, ¿ya? Y puede ocasionar, ¿qué cosa? Podría ocasionar, si no hay plaquetas, hemorragias excesivas, ¿ya? Y si hay un aumento, por ejemplo, encontramos, qué sé yo, 5.000, 6.000 por milímetro cúbico, van a ir a formar demasiados trombos. Se denomina trombocitosis. El aumento de las plaquetas por encima del valor de referencia, trombocitosis.
por debajo, perdón, de los valores de referencia trombocitopenia. ¿Y qué va a pasar cuando haya una exagerada formación de plaquetas? Se van a formar trombos, van a ir a coagular la sangre, ese trombo, ese coágulo que esté viajando por el torrente sanguíneo, puede llegar hasta el pulmón y provocar un embolismo pulmonar. Puede llegar hasta el corazón y provocar un infarto agudo de miocardio, ataque cardíaco. Puede llegar hacia el tejido periférico y conformar la púrpura trombocitopénica idiopática. Puede llegar al cerebro y provocar un accidente cerebrovascular, es decir, todos van a ir a obstruir las arterias y va a disminuir el riego sanguíneo a diferentes o a un tejido específico de nuestro organismo, y eso es patológico, ¿ya? Que hay que tratarlo inmediatamente, siempre es una emergencia clínica, ¿no? Otras funciones que pueden realizar las plaquetas, ya funciones más pequeñas, retracción del coágulo. Una vez que se forma el coágulo, pues se tiene que retraer, se tiene que pegar a la piel o a la pared vascular. Forman también una procoagulación, ya son los encargados de desencadenar los otros procesos de coagulación, ya sea por la vía intrínseca, vía extrínseca, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase, ya van a ser capaces de responder ante procesos inflamatorios. Tienen también una señalización citoquímica, ¿ya? Porque estas plaquetas, dentro de ellas, tienen diferentes gránulos, ¿ya? Estos gránulos, ni bien se peguen, ¿ya? Se adhieran hacia la lesión de la pared vascular, ¿ya? Van a comenzar a secretar gránulos. Es una señalización citoquímica. ¿Con qué objetivo? ¿Ya? Sobre todo sale calcio, salen otros gránulos que van a decir, bueno, acá hay una lesión y necesito ayuda, por lo tanto, hacen una señalización química, por ende viajan o ayudan otras plaquetas y se van a ir adhiriendo entre ellas. Y de esa manera, pues fagocitar, englobar, ¿ya? Son capaces de cambiar de forma, entre ellas, ustedes han visto, son trombocitos, es decir, fragmentos celulares, pero si necesitan alargarse para tapar la herida, pues lo van a hacer, es decir, cambian de forma fácilmente para tratar de cumplir su función. Secreción de gránulos, que ya lo dijimos, adhesión ante la pared dañada, ya, adhesión y agregación, ya, se adhieren entre ellas y tienen capacidad de agregarse, ya, y finalmente la reparación de todas las heridas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los valores de referencia de los leucocitos? Vamos un poquito atrás de los leucocitos, que no lo dijimos, ya. Los neutrófilos, un 62%, eosinófilos tenemos un 2.3%, basófilos 0.4%, monocitos 5.3% y linfocitos constituyen el 30% del total de los valores de los linfocitos, que en total, entre todos ellos, tienen que llegar o tienen un valor de referencia de 5.000 a 10.000 leucocitos por milímetro cúbico de sangre. ¿De acuerdo? El número de las plaquetas, ya lo habíamos dicho, una media de 300.000, pero varía entre 150.000 hasta 400.000, ¿verdad? ¿Cómo se analizan la parte del recuento de cada porción? ¿Ya? Mediante el examen del hemograma, ¿ya? Incluido va ahí el examen de las plaquetas, es decir, el hemograma te mide toda la proporción de todas las cantidades sanguíneas de estos 5 tipos celulares, pero incluidos las plaquetas, ¿de acuerdo? Entonces, para poder medir ya el recuento de cada especie leucocitaria, ya vamos a tener una fórmula relativa y una fórmula absoluta, ¿de acuerdo? ¿Cómo se miden esta fórmula? La fórmula leucocitaria relativa, ya, da una idea del porcentaje de cada especie. O sea, me van a decir ustedes lo que vimos anteriormente, esto. Neutrófilos 62%, pero no me da tanto una idea, ¿verdad? No es específico. Eosinófilos 2.3%, y así sucesivamente, ¿ya?
Esa es la fórmula leucocitaria relativa. En cambio, la fórmula leucocitaria absoluta, la que se usa mayormente hoy en día en la clínica, ya, da una idea del recuento de cada especie por milímetro cúbico de sangre, es decir, la cantidad exacta que hay de cada leucocito de cada especie, ¿ya? Entonces, esta fórmula absoluta siempre va a revestir mayor importancia clínica porque te da más opciones de decir, bueno, la impresión diagnóstica que te pueda dar, ¿no? Es una de herramienta diagnóstica. Aquí para terminar, otra vez les puse ya una imagen de la hematopoiesis con la célula pluripotencial, las unidades formadoras de colonia y las diferentes líneas celulares más sus diferenciaciones que no tenía el anterior diapositiva, ¿no? Y con eso, chicos, estaríamos terminando lo que son los leucocitos. Fíjense, no es un tema complicado, es un tema bonito de los leucocitos, sus funciones son específicas, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Les gustó o no les gustó? Sí, Lice. Es bonito este tema. Sí, doctora. Ya. Perfecto. A ver si hay consultas ahora, podemos responderlo. No les voy a agobiar más. Con esto vamos a terminar la clase de hoy. Igual voy a esperar las consultas por si hay alguna consulta.